Capítulo 13. Sergio Andrade y Gaví. Sergio nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955. Su infancia transcurrió en un hogar estrictamente católico por imposición de su madre. Cuando las posibilidades de prosperar escasearon en la provincia, su padre viajó a la capital de México, junto con su familia, para hacerla en grande. Era apuesto, sencillo, tímido e introvertido, pero de carácter fuerte y decidido, y de una opinión basada en el conocimiento de lo que hablaba. Nuestro proyecto discográfico comenzó siendo una experiencia cotidiana tan agradable como una brisa de mar, y yo me convertí en su amiga y confidente en poco tiempo. Logramos deshacernos de las barreras de la hipocresía y descubrirnos que éramos afines en muchas cosas, y nos compenetrábamos como si fuéramos engranes de reloj. Pasábamos horas de plática sin convencionalismos banales para expresarnos abiertamente, contándonos secretas ambiciones, y de amplia cultura e interesante conversación. No era un ser sociable, lo dejé conocerme y me dejaba observar de cerca por él, porque estaba seguro que esto le permitiría saber qué tipo de música era la más apropiada para mí. Me mostró todo tipo de composiciones, alegres, tristes, de amor y desamor, y noté que mientras las escuchábamos, él seguía de cerca mis reacciones para entender la música que me gustaba y la que no. En nuestras charlas hablábamos de estrenos de películas, escritores y libros, de sistemas de gobierno, pasando por la existencia de los ovnis, hasta el sonido de la música en el espacio sideral. Me encantaba su personalidad. Siempre se fijaba en mi ropa y si traía perfume. Era crítico con mi apariencia y le gustaba echarme flores cada vez que me ponía el vestuario que más me favorecía. Un día que llegué de minifalda a su oficina, lo noté turbado, sin quitarme los ojos de las piernas, y sin poder disimular que le gustaba mucho lo que veía. Cada vez que destacaba mis atributos, lo notaba. Comentario que dijera era tomado en cuenta por él. Mis opiniones tenían peso y eran validadas con su prematura madurez, y sobre todo, era asombroso con qué facilidad solíamos reír juntos. Con Sergio me regresaron las ganas de volver a coquetear con el sexo opuesto. Su boca tenía un efecto muy especial sobre mí. Me gustaban sus labios tan bien dibujados y que su sonrisa aflorara a la menor provocación. Más de una vez pude sentir su aliento fresco, como el olor del aliento de un cachorrito cuando te lame la cara, o a galletitas de vainilla. Sergio no se consideraba un hombre atractivo, aunque a mí sí me lo parecía. Cuando la confianza comenzó, le llegué a decir que me gustaba mucho, y él se sonrojaba. Yo también opinaba si me agradaba su ropa, o lo criticaba cuando se ponía tal o cual camisa y corbata. Rara vez usaba colonia, y cuando lo hacía, se ponía Old Spice o Brut, pero a mí no me gustaba ninguna de las dos, así que le regalé un frasco de Aramis, que era mi favorita. Me agradeció el gesto con un abrazo emocionado, y dijo que raras veces recibía regalos. Mi nuevo productor era un ser que apreciaba el valor de los sentimientos sinceros y de las cosas simples y básicas en la vida, y estaba educado a través de una férrea disciplina de aprendizaje, con la que lo había aleccionado su madre doña Justina, para poder sobrevivir. Doña Justina era una mujer empeñada en convertir a sus hijos en hombres de bien. Me pareció muy callada en sus asuntos privados, alguien que le había dado toda su juventud criando a sus hijos, casada con un de todo, que se dedicaba a viajar constantemente, que rara vez se aparecía para ayudar con el sostén de su familia. Sergio describía a su madre como adusta, solemne y disciplinaria, y para llevar las riendas de su hogar, procuraba una economía para sostenerlos. Para mantener el orden, tuvo que hacer uso de recursos extremos con sus hijos para educarlos, sobre todo a mí, me decía Sergio, porque era un niño muy inquieto. Mientras ella estaba ocupada en los quehaceres de su casa o ganándose la vida fuera de ella, amarraba a Sergio de la pata de la mesa del comedor para que no se fuera lejos, y si cuando regresaba se había portado mal o no había cumplido con sus tareas y obligaciones en la casa, le propinaba severos castigos con una vara, con el cepillo o con cualquier objeto que se le cruzara por el camino, para controlarlo aunque fuera a golpes. Los que más me dolían eran los que me daba en la cara con el cable de la plancha, ya que su hijo fue hiperactivo desde pequeño, y por esas fechas no había medicamentos para controlar su hiperactividad. Para doña Justina, era muy importante relacionarse con las personas que sus hijos estimaran o fueran especiales en su vida,
y me lo demostró siendo muy amable y atenta conmigo, o cuando menos, eso quería aparentar enfrente de mí. No parecía que la persona que Sergio me había descrito era su madre, fuese la misma señora que yo conocí al principio de nuestra relación. Como de todos es sabido, Sergio tiene un hermano que ha forjado una carrera destacada en el medio político mexicano. Pero en esos días, Eduardo Andrade, o Lalo, que es como yo le conocía, era uno de los comentaristas de deportes con más éxito que trabajaban para Televisa, con una personalidad alegre y a quien le gustaba gastar de bromas. Un día Sergio me dijo que quería llevarme a conocer a su familia y que aprovecharíamos la tarde para ensayar de manera informal. Nos vimos en CBS y de ahí él manejó hasta su casa por Avenida División del Norte. Cuando llegamos, doña Justina ya nos esperaba con la comida lista. Se esmeró mucho en atendernos y hasta incluyó postre en el menú. Sergio le preguntó que qué había hecho para merecerlo. Pues como te expresaste también de la señorita, creí que era alguien especial para ti, y la quise atender como se merece. Qué amable es usted, señora. Pero después supe el verdadero motivo de su esmero, porque dijo emocionada. Además, hoy viene tu hermano a comer con nosotros. En este caso, el dicho, las apariencias engañan, le quedaba perfecto, porque la señora, que tan atenta se esforzaba en dedicarle a Sergio algunas atenciones, debido a la visita que había traído a la casa, desapareció en cuanto llegó Eduardo a la mitad de la comida. Venía deprisa porque tenía grabación en Televisa por la tarde. Ya llegué, mamá, dijo en voz alta, abriendo la puerta con su propia llave, quitándose el saco del traje y aflojándose la corbata. Desde ese instante, Sergio y yo no volvimos a existir para su madre. Doña Justina se desvivía por atender a Eduardito, y se notaba que cualquier ademán, gesto o movimiento de su muchacho eran órdenes para ella. Nada más como y me voy. Hoy no puedo quedarme mucho tiempo contigo, mamá. En cuanto me vio sentada a la mesa con su familia, me saludó. Uy, perdón, no sabía que teníamos visitas. Mira, te presento a Gaby. Ella es la cantante de la que les había hablado y a la que le voy a producir su siguiente disco. Gaby, te presento a mi hermano Lalo. Mucho gusto, Lalo. Oye, ¿quién no eres tú el comentarista de deportes? Ah, sí, le dije reconociéndolo. Tú eres el famoso Lalo Andrade, el que dice las noticias de fútbol por la tele, ¿no? Sí, soy yo. Mucho gusto, Gaby. Espero que te sientas bienvenida en tu humilde casa, me dijo estrechándome la mano. Si mi papá supiera que eres el hermano de mi productor artístico, le daría mucho gusto conocerte. Pues un día tráelo y me lo presentas, contestó siendo cortés. No se va a poder. Mi papi acaba de morir, pero le gustaba mucho cómo narraba los partidos. Siempre decía que los mejores comentaristas de deportes eran Sonia Alarcón para el béisbol y para el fútbol, Lalo Andrade. Me agradeció el cumplido y se dispuso a comer mientras platicábamos. ¿Verdad que mi muchacho va a llegar muy lejos? Si yo siempre lo he sabido. Desde pequeño era el más inteligente, decía orgullosa mientras se refería a Eduardo, como si acabara de salir del sexto de primaria. Ay, mamá, no me avergüences. ¿Qué va a pensar la señorita? Pues es la verdad, dijo tajante, y se fue a la cocina a servirle el siguiente plato de comida. Sergio y yo ya habíamos terminado nuestros alimentos, pero nos quedamos a charlar animadamente con su hermano por otra media hora. Yo hubiera querido que la plática se concentrara más en Sergio, pero todo el tiempo que duró la conversación fue solamente acerca del tema Eduardo Andrade, que si era el mejor comentarista, que si le veía mejor tal o cual maquillaje en la televisión, que si le sentaba mejor el azul que el beige, que si debía bajar de peso, que si que si se debería dejar el bigote, etcétera. Todo alrededor del famoso hermano de Sergio. Después les pedimos licencia para retirarnos de la mesa, y nos fuimos a su cuarto a ensayar. Su habitación era de lo más sencilla, pero se notaba la pulcritud de su madre en todos los rincones del lugar. No había desorden ni ropa tirada, y cuando miré de cerca los objetos que había ahí, todos estaban tan limpios que brillaban como nuevos, y deliberadamente acomodados en un lugar específico, como si fuera a venir un general a hacerle revisión a las barracas, ¿no? Escuchamos varios cassettes de algunos compañeros suyos, compositores que empezaban a picar piedra y que no había escuchado nombrar nunca. También me mostró dos canciones de su autoría que me gustaron mucho y algunos poemas que había acumulado con los años.
Nunca se los he enseñado a nadie. Los sacó de una caja que tenía en el cajón. Por ser tan personales, no deseaba que nadie los leyera sin su consentimiento, y yo le había infundido la confianza suficiente para mostrármelos. Hablaban de que Sergio esperaba con ansias encontrar a su alma gemela, de cómo miraba a las estrellas de noche y se preguntaba, ¿dónde está la que me va a robar el corazón? Después de leer sus versos, la conversación cesó. Estábamos sentados sobre la cama, impecablemente tendida, casi rozándose nuestros cuerpos. Sin decir nada, nos quedamos mirando en los ojos del otro, y la imagen de mis facciones se reflejó en sus profundas pupilas de color café. Nos tomamos de las manos y nos besamos por primera vez. Fue un beso pequeño y discreto, que liberó la atracción que crecía entre él y yo. Cuando nos separamos, Sergio seguía con los ojos cerrados. Le di otro beso, pero esta vez en la nariz, y fue entonces que los abrió. ¿Qué fue eso? Nos dimos un beso, Sergio. Sí, ya sé que eso fue un beso, Gaby. Pero ¿qué fue lo que le siguió? Un besín más chiquitín. Me sonrió adorablemente. Espero que no te hayas molestado por lo del beso, dijo Sergio preocupado. No estoy molesta. ¿Por qué? Además, me gustas mucho. Pero no creo que sea conveniente que tú y yo intimemos de esta manera. No es algo que las compañías de discos les agrade. Tienes razón. Es preferible que esto no se vuelva a repetir, para no meternos en problemas, me dijo tratando de justificar nuestra debilidad. No sé si voy a poder resistirte teniéndote tan cerca. No quisiera echar a perder nuestra relación de trabajo por un inocente beso. Mejor lo olvidamos y borrón y cuenta nueva. Dijo que era hora de llevarme de regreso, y me sorprendió el entusiasmo que sentí porque iba a verlo al día siguiente. Mientras encontrábamos las canciones para mi disco, Sergio estaba en los últimos detalles de la producción de Memo e Ivonne, y me pidió participar en los coros del disco, a lo que yo accedí. Constantemente me pedía mi opinión para redondear sus conceptos, y me consultaba mi punto de vista sobre sus decisiones. En el transcurso de las grabaciones para el disco de Memo e Ivonne, me tomaba del dedo meñique y lo acariciaba por horas, o se acercaba de manera informal, diciéndome cosas divertidas y pícaras en el oído, pero cuidando muy bien de que nadie lo notara. Cuando nos quedábamos a solas, me tomaba de la cintura o ponía sus brazos alrededor de mis hombros, acariciándome la cara y el cuello. Nuestra relación sentimental iba desarrollándose, y la atracción mutua era cada día más grande. Aunque no hablábamos de nada concreto entre nosotros, andábamos juntos siempre que me era posible, ya que comenzaba mi tour de promoción con Televisa, y tenía mi agenda llena para presentarme con mi show, y en programas como Fiebre del 2, Variedades de Medianoche, con Manuel el Loco Valdés, y Caras y Gestos, con Talina Fernández, en donde tuvieron el mal gusto de darme a probar un ajo crudo con los ojos vendados. Cuando Sergio y yo podíamos, aprovechábamos para disfrutar cada segundo que me quedara libre. Lo que más me atraía de estar con él eran sus besos. Me besaba delicioso, tal y como me imaginé que lo haría el príncipe de mis sueños, con ternura, compasión, sin ninguna preocupación por el tiempo. Pero la relación que comenzaba a nacer entre los dos se vio afectada al ser interrumpida por un inesperado regreso de Marzagao. Al llegar a México, lo primero que tenía en mente era encerrarse conmigo, y ya saben para qué, nadando entre tiburones. Augusto me llevó a Acapulco a conocer a sus amigos para presumirles lo de su nuevo amor. Llegamos a la propiedad privada que Televisa tenía para estos asuntos en la playa de Pichilingue, la más selecta de la bahía, a un lado de la base naval militar, rumbo a Puerto Marqués. Ahí estaban Emilio Azcárraga, el Güero Burillo, Fernando y Magdalena Díez Barroso, y otros personajes importantes, quienes nos esperaban para pescar merlín en un yate anclado cerca de la mansión. Fue un día bastante divertido, hasta que llegó la noche, porque Augusto se puso borracho y tuvo el descaro de exponerme ante todos, divulgando nuestras actividades en la cama, explicando con detalle las maneras como hacíamos el amor. Me dio mucha vergüenza que le contara todas nuestras intimidades a sus amistades, pero parecía que esto era una costumbre muy común entre su moderno y liberal círculo social. La escena transcurrió entre jaiboles, martines y coñacs. Después de la comida, nuevamente nadie me preguntó si tenía edad reglamentaria para ingerir alcohol, para después conversar al lado de la alberca con vista al mar, teniendo como fondo toda la bahía de Acapulco, los temas favoritos de los altos ejecutivos de Televisa, la farándula y la política.
Recuerdo muy en especial los comentarios acerca de las esculturales Magdalena Díez Barroso, mamá de Sasha Sokol, quien acababa de lograr el productor Valentín Pimstein incluyera una de sus obras como fondo de los créditos en la entrada de la telenovela, Pobre Clara, y estaba muy orgullosa y adulada por tal distinción. Por ser la esposa de Fernando Díez Barroso, se le rindió pleitesía por horas. Lo malo fue cuando al dirigirme a retocar mi maquillaje, escuché la conversación de dos ejecutivos comentando en son de burla que ese armatoste que salía en la entrada de El Churro, novela cursi, de Pimstein, era un bodrio listo para un basurero de chatarra, y mientras en su cara le lamían el trasero, a Magdalena y a Fernando, por la espalda los apuñalaban sin piedad. Me vi nadando en un mar infestado de tiburones con afilados dientes, y observé que al igual que los escualos, los socios y los ejecutivos de la empresa defendían sus posiciones como velados enemigos, en una guerra en la que importaba más sobrevivir dentro del agua, sin distinguir a quién destazaban con sus mandíbulas. También me enteré que ya se estaban cansándole de las imposiciones del tigre, por obligarlos a incluir voluntariamente a la fuerza en sus programas a su nueva menina, amante. Es que nos la quiere meter hasta en la sopa, decían unos. Ahora le quiere dar su propio programa de variedades. Y con la falta de talento de su vieja, a ver cómo le hace para rellenarle cada programa. Va a ser un paquete lleno de problemas para el pobre productor. La tarde transcurrió con más críticas crueles que constructivas, y lo que estaba por venir fue una verdadera pesadilla, porque Augusto se acuarteló conmigo en el Hotel Hyatt Regency, convirtiéndome en su esclava sexual por 4 días, que quisiera no recordar porque me lastima mucho hacerlo. El último día, fuimos a visitar a su amigo Melchor Perrusquilla en su lujosa cabaña de playa, Copacabana, muy cerca del Hotel Pierre Marqués, cuya vasta propiedad contaba con su propio campo de golfito y con una vista de ensueño justo frente al mar. Perrusquilla tenía una posición social sobresaliente en México y el extranjero por sus representaciones para la Ford Motor Company y otros negocios en la bolsa de valores. Yo le caía de perlas y me llamaba su niñita de cariño, o mascotita, el mismo apodo con el que me llamaba el tigre Azcárraga cuando cariñosamente se refería a mí. Don Melchor Perrusquilla me platicó de un trágico accidente en el que se había visto involucrado. Se cayó de su yate y la propela le destazó la pierna severamente. Me mostró la enorme cicatriz que le atravesaba de arriba a abajo una de sus piernas. Me dijo que Augusto le había salvado la vida en ese accidente gracias a su rápida intervención para sacarlo del agua y practicarle los primeros auxilios, aplicándole un torniquete para detenerle la hemorragia, evitándole un desangramiento fatal. Le debía a Augusto que todavía estaba en un mundo de los vivos. Don Melchor y yo nos caímos tan bien que me acaparó todo el tiempo que duró la reunión, mientras yo observaba cómo mi pareja se había convertido en el bufoncito de la fiesta, contando chistes colorados, junto con Chela Braniff e invitados hasta altas horas de la noche. Pero la velada no había terminado todavía. Faltaba lo peor, ya que Augusto quería hacerme suya y otra vez tuve que ingerir suficientes tragos para soportarlo. Me lastimó más que nunca, dejándome sus dedos marcados por todo el cuerpo. Estaba tan borracho que no se acordaba de la crueldad con la que me había tratado hace apenas unas horas. Después de una semana de tortura, me informó que tenía que salir a Europa por asuntos de negocios. Así que nuevamente se fue de viaje, y no tuve que aguantarlo más, al menos por una temporada, sin poder comentar nada de lo ocurrido en Acapulco, y mucho menos con Sergio. Llegué a México solo para caer en otra depresión, de la que no podía salir hasta que regresé a trabajar cantando. Por secreto, romance apasionado. Todos los años se festejaban los aniversarios de las estaciones más importantes en la Radio Nacional y los otros artistas nos presentábamos gratis como intercambio por promoción. Sergio Andrade me acompañó en muchos de esos viajes y voy a hacer mención de uno en especial, el del aniversario de la radiodifusora más importante en Monterrey, porque fue cuando hicimos el amor por primera vez. Yo le había pedido que me acompañara con un grupo de 6 músicos en vivo en mis presentaciones, en vez de usar playback o pistas musicales para cantar sobre ellas, ya que quería que él nos dirigiera al mismo tiempo que tocaba el piano, y viajara conmigo, por supuesto. Esa vez canté todas las canciones de mis discos, más una en especial que cantaba Gloria Gaynor, titulado I Will Survive, que estaba de moda en todas las discotecas.
Sergio me había apostado la cena a que no me iba a acordar de toda la letra que consistía de 3 estrofas larguísimas, desafiando la capacidad de memoria de cualquiera. Le dije que no me picara el ego, porque le iba a ganar la apuesta y que fuera guardando su dinero para pagarme la cena, aunque tuve poco tiempo para aprenderme la canción. Éramos muy competitivos y solo bastaba que me provocara para que me aferrara a hacer todo lo posible por ganarle. El día de la actuación llegó y le demostré a Sergio que la canción era pan comido para mí. La cena va por tu cuenta, Sergio. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si es cierto, me contestó divertido. Si se te olvida una frase, te corto el micrófono a mitad de la canción. Yo comencé a cantar. El ritmo contagioso de la parte instrumental levantó a todos de sus asientos para convertir las gradas en una pista de baile. La canción se ha de haber escuchado padrísimo, porque al terminar recibimos una ovación que me dio escalofríos. Sergio vino directamente hacia mí con una sonrisa radiante y me abrazó con entusiasmo, levantándome del suelo. Eres increíble, Gaby. Salió mucho mejor que en el disco original. Qué bonito cantaste. Mira cómo se prendió la gente. Me dio un gusto enorme que dijera eso, porque venía de alguien que estaba auténticamente capacitado para dar su punto de vista profesional sobre mi desempeño en el escenario, independientemente de que entre nosotros existiera cada vez más entendimiento y cariño. Esa fue también la primera vez que salí a un foro vestida con shorts cortitos, botas y una camisetita rota psicodélica pegadísima al cuerpo, complementada por un sombrero tejano que los asistentes que llenaban el toreo, hasta sus últimas gradas, me festejaron mucho cuando me lo coloqué en la cabeza para cerrar mi actuación con el corrido de Monterrey. Después, Sergio me hizo una señal para retirarnos juntos del lugar. En el trayecto de regreso, parecíamos un nudo en la parte trasera del taxi, entrelazados de las piernas y explorando hasta lo más profundo de nuestras gargantas con nuestras lenguas. Hacía tiempo que no me humedecía tanto. Era como una cascada por las sensaciones que me creaba el estímulo de sus manos metidas entre mi ropa, ya que últimamente me atormentaba la idea de que no podía responder con los hombres ni obtener placer, pero esa vez estaba excitadísima y feliz por estarlo. Ya era tarde cuando llegamos al Hotel Ancira y nos fuimos directamente a mi habitación. En la intimidad y con las luces a medias, nos desvestimos el uno al otro lentamente. El tiempo era nuestro. Sus labios acariciaban todas las superficies de mi cuerpo, estimulando a mi piel. Sus labios acariciaban todas las superficies de mi cuerpo, estimulando a mi piel con la firmeza de sus manos, al hacer presión sobre mis caderas, que me hicieron sentirme como si yo fuera una guitarra de carne y hueso. Lo dejé tocarme a su antojo, sintiendo los chorros de corriente desesperados por liberarse de las profundidades de mi cuerpo, hasta bajar desbordándose por mi intimidad, y que yo escuchaba en cada roce, cada gesto y expresión de Sergio, en un éxtasis de deleite que no quería que tuviera fin. Cuando ya no pude contenerme a sus embistes acompasados, experimenté la mayor explosión que mi cuerpo había tenido en la vida, y me llevó al extremo de gritar todo el deseo que sentía por él, al estremecerme en abandono. Nuestros cuerpos se acoplaron de tal manera que pensé que mi problema con los hombres había desaparecido, porque fui capaz de responderle como la mujer que él deseaba en la intimidad. Era lo más fascinante que me había sucedido. Nadie me había hecho sentir antes este inexplicable placer que me invadía la espina dorsal, recorriéndome por completo. Estaba maravillada con los espasmos de mi cuerpo. Todo iba muy bien con Sergio. Mi relación con él era la energía que más me motivaba. Mi vida parecía completa y llena de felicidad a su lado. Mis presentaciones eran cada vez más exitosas y tenía una agenda repleta de actividades. Pero como todo en la vida, nada es eterno ni dura para siempre. Fue cuando volvió a aparecer Augusto Marzagao, regresando de Europa, y Sergio sin saber nada todavía. Tampoco sabía por cuánto tiempo iba a poder ocultárselo a todos. Bueno, yo diría a los tres, porque Mariloa seguía insistiendo en que formáramos una pareja gay, dispuesta a luchar contra quien fuera por ganarme para siempre y convertirme en su mujer. Una situación bastante complicada. Augusto me dijo que había interrumpido su viaje por mi culpa, porque se le informó que yo había estado saliendo con el mismo joven a todas partes, y me dio el perfil exacto de Sergio. Había mandado a investigar todo su currículum desde la infancia, y se moría de celos, porque me estaba acompañando en público en su lugar, y porque leyó varios reportajes en los periódicos en los que yo mencionaba a Sergio Andrade y lo contenta que estaba de trabajar con él como mi productor. Regresó muy raro de su viaje,
y dijo que me tenía una gran sorpresa que me había estado preparando. La sorpresa consistía en regalarme una mansión que estaban construyendo para habitarla juntos en cuanto contrajéramos matrimonio, usando el recurso del hombre proveedor de estabilidad, protección y seguridad económica, y lo hacía para distraerme de mi relación con Sergio, a quien sabía más acorde con mi edad. No iba a permitir que otro hombre me frecuentara mientras pudiera impedirlo. Por eso se propuso captar mi interés, construyéndome un hogar propio donde vivir, donde yo sería la reina y señora de Marsagao. Augusto, inteligentemente, involucró a mi mamá en sus planes, porque quería tenerla de aliada con sus maduras razones para entusiasmarme a mí también, con tener un hogar estable a donde no le falte nada. Este hogar al que me refiero era una mansión localizada en Lomas de las Palmas, en la exclusiva zona de Chapultepec, en la que cada casa es un derroche de excelencia de la sociedad, y cotizada en el mercado de bienes raíces como top. Era mi regalo de bodas. Augusto se comunicó con mamá para darle la más grata sorpresa del futuro de su hija, y le pidió que estuviéramos listas en la tarde para llevarnos a cenar. Pero luego cambió de planes y se dirigió a que viéramos el sitio de mi sorpresa. Cuando llegamos, nos quedamos con la boca abierta. Bueno, yo sí. Era una impresionante residencia, que aunque todavía en construcción, denotaba el lujo con el que se había planeado tan solo al observar los portones antiguos importados de España expresamente para darme gusto. Cuando le mencioné que algún día tendría unos como esos en mi casa, y pues decidió traerse de esos, junto con el carísimo mármol de Carrara, que dominaba la decoración de los nichos conformando su arquitectura. También se empezaba a construir el tobogán para Gaby, que iba desde la recámara principal en el segundo piso hasta la alberca del jardín, exactamente como le había comentado que me gustaría tener uno si mis fantasías se pudieran realizar para echarme un chapuzón por las mañanas. Pero qué consentida estás, hija. Mira que cumplirte hasta el capricho del tobogán de tu cama hasta la alberca, comentó más tranquila. Quería tener la seguridad de que cuando yo me casara iba a estar muy bien cuidada por mi marido, y esta demostración de Augusto le daba paz interior, aunque todavía pensaba algunas veces que era una idea descabellada por nuestras edades. A menudo me preguntaba, ¿de veras estás de acuerdo, hijita? ¿Estás segura? Y yo, para no lastimarla, le contestaba que sí. Cometí muchas veces el mismo error al esconderle mis verdaderos sentimientos. En mi empeño de convertirme en una gran estrella, ya estaba hundida hasta el cuello, consciente de que si despreciaba a Augusto, sería el fin de mis sueños, aunque en ello estuviera en juego mi estabilidad emocional. Pero por otro lado, estaba Sergio Andrade. Disco Gaví, Sergio Andrade, CBS. Cada día me gustaba más la manera tan libre en la que convivía con Sergio. El mundo alrededor no existía para nosotros. El tiempo se detenía cuando estábamos juntos, y su dulzura mantenía viva la llama para seguirme arriesgando a ocultar mi secreta relación amorosa con él. Si Augusto se enteraba, segurito me mandaba al demonio. Como ya había visto, hacía con otras personas que lo defraudaban. Mi próximo marido era vengativo cuando se le faltaba el respeto a su autoridad. Aun sabiendo esto, mantuve mi relación con los dos sin que ellos lo supieran. Cuando Sergio y yo comenzamos a grabar, yo ya estaba perdidamente enamorada de él, y le insistí que incluyera composiciones suyas en mi disco. Pero Sergio quería que yo cantara canciones dirigidas a jóvenes del nivel de la secundaria para arriba. Y Televisa insistía en que mi imagen debería ser la de una mujer muy sensual, que le gustara a los hombres de todas las edades. Al mismo tiempo había el conflicto personal por el que yo estaba pasando, porque ya había vivido las experiencias más insospechadas para una muchacha de mi edad, pero tenía que cantar como una niña inocente con Sergio para la CBS. Fue entonces que se dio nuestra primera discusión profesional. No es posible que la gente te crea que eres vampiresa, Gaby. Tienes una voz muy dulce para eso. Tu imagen en la compañía se ha dirigido a las chicas de tu edad, con fantasías juveniles desde antes de que te manejara Televisa. Sergio escribió canciones especialmente para mí, y en sus letras se notaba una frescura muy difícil de encontrar entre otros compositores, inclusive conocidos, para quienes era complicado producir música del tipo dance cuando estaba en su apogeo. Para quienes era complicado producir música del tipo dance cuando estaba en su apogeo y vendiéndose como pan caliente. Y como ese era mi género, escribió la canción Él llegó, que describe el ambiente de los jóvenes en aquellos tiempos. La canción dice así: era una noche tranquila de abril.
y yo no tenía qué hacer. Una amiga me invitó a salir. Fuimos a la discoteca. Yo estaba triste, no quise bailar, solo pedí un café. Él llegó, me saludó, me dijo, ¿quiere usted bailar? Yo volteé y lo miré. Le sonreí, le dije, sí, será un placer. Él me tomó entre sus brazos y así empezamos a girar. Con esa música sentimental, me comencé a enamorar. Qué caballero y romántico es. No he conocido a otro igual. Cuánto busqué un amor así. Nunca pensé encontrarlo ahí. Él llegó, me saludó, me dijo, ¿quiere usted bailar? Yo volteé, lo miré, le sonreí y le dije, sí, será un placer. Le pregunté si la letra de Él llegó le había provocado sentimientos que le erizaran la piel. Me contestó, la verdad no. Y me preguntó, ¿por qué? Es que es una lástima que teniéndote tan cerca, no te animes a componer canciones como las que te pido para que yo las cante. A mí me gustan más dramáticas. Tú solamente estás viendo el lado mercantil del producto. Pero nuestro objetivo es vender discos, Gaby. Este es un negocio, y las canciones hechas con fines comerciales son las que venden más. Con esa idea escribí Él llegó, para atraer a los escuchas con letra y música pegajosa. Mira, Sergio, si estas canciones se vuelven hits, las voy a tener que cantar por el resto de mi vida. Y no creo que me vaya a ver muy bien cantando Él llegó, me saludó, y volteé, y lo miré, le dije imitando a una viejita temblorosa, mientras cantaba la letra del que se convertiría en mi próximo éxito discográfico. Ya sé que es una canción muy comercial, pero va a pasar de moda, mi querido genio. Además, el tema es bastante superficial. Ya me imagino cómo me vería de viejorrona y todavía cantando esas tarugadas. Mientras las canto, me detengo la dentadura postiza para que no se me salga de la boca, ¿verdad? Sergio se soltó a reír. Le pareció muy gracioso mi comentario y nos echamos a reír los dos, aunque después dijo en tono muy serio. Es parte de tu transformación de niña a mujer en frente de tus fans, Gaby. Sí, pero piensa en el futuro, Sergio. Yo quiero cantar del alma. Pero no me hacía caso aunque estuve insistiendo por toda una semana. ¿Por qué no me pones a cantar algo que me ponga los pelos de punta o me dé escalofríos? Me quejaba inconforme, convencida de que debíamos incluir cuando menos una canción que me hiciera vibrar de emoción cuando la interpretara. Para eso te conseguí Nunca quise a nadie, de Al Roth, para que cantes que siente una mujer después de mucho sufrir. La letra decía, siempre pensé en ti, nunca te olvidé. Sola estaba yo, sola sin tu amor. Quise llegar a pensar que no podría seguir. Pasaron muchas noches sin tus caricias. Alguien vino a darme una sonrisa y nunca quise a nadie más que a ti. La letra no me era del todo convincente y la música era un cover de una canción americana, nada original. Me aferré tanto a mi capricho que finalmente logré que Sergio consiguiera la canción que andaba yo buscando, pero no la escribió él, ya la había escrito el compositor yucateco Sergio Esquivel, quien nos dio Dama por primera vez, cuya temática describía muy bien mis sentimientos por Andrade. La letra decía, todos los primeros fueron de pasada, 10 y tantos días y una madrugada. No sé cuántas veces, solo oí palabras, todos a lo suyo, y no dejaron nada. Cuando me encontraste, no creía en nadie. Era una chiquilla sola y asustada. Todo me lo diste sin pedirme nada. En tus manos suaves me sentí una dama. Dama por primera vez contigo. Me siento fuerte junto a ti. Dama por primera vez contigo. Tu cariño me hace bien. Dama por primera vez contigo. Yo quiero estar donde tú estés. Dama por primera vez contigo. Yo soy tu paz. Soy tu mujer. Esta es la canción, Sergio. Esta es. Está preciosa. Cuando terminé de escucharla, no cabía en el cuerpo de la emoción, pero en vez de alegrarse conmigo, Sergio me demostró cuánto le molestaba que yo elogiara las canciones de otros compositores, revelando ante mí al celoso Otelo, que siempre ha llevado dentro por su inseguridad. Me puso su cara de berrinche por varios días. Se notaba que había lastimado sus sentimientos. Hablé con él para proponerle grabar nuestras propias canciones y así no tener que depender de otros, para evitar las discusiones que se estaban volviendo muy molestas por esta razón. Sergio ya no controlaba sus emociones como al principio. Si algo lo disgustaba, no tardaba en mostrarme inconformidad
y me hacía prometerle que no se le volvería a repetir. Comenzó a desarrollar un carácter iracundo e irracional. Te estás pareciendo mucho a mi papá, tan exigente en sus expectativas. Sergio sabía lo que quería grabarme en la mente, y me hablaba de ponerme metas, concentrarme en ellas y no descansar hasta lograrlas, al igual que mi padre. Por eso permití que poco a poco tomara las riendas de las decisiones más importantes, tales como decidir quiénes serían mis músicos. Yo me impuse una rígida disciplina, y mi vestuario se convirtió en mi sello de identificación. Tenía que ser la más elegante, y al hablar, hacerlo con soltura, pero con respeto a mis semejantes. Sergio me ordenó que cuando me refiriera a otros compañeros debería ser de señor o señorita, y comenzó a referirse a mí como la señorita Gaby, con su fingida seriedad, aunque a solas solía llamarme señorita Cometa, por un programa infantil de televisión japonesa, muy famoso en esa época, y yo me refería a él como Takeshi o Koji, nombre de los niños del mismo programa. Por esas fechas, CBS me envió una invitación para asistir como espectadora al Festival OTI, en donde se promovía una plataforma importante para las estrellas de la canción.